Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a seguir hablando sobre el tema de la resurrección, pero ahora voy a tocar puntos en donde vamos a conocer algunas posiciones de algunos de los investigadores que están en contra de la resurrección. Esto en los siguientes minutos. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Fue realmente la resurrección un hecho? ¿Fue un sueño que los primeros cristianos confundieron con una realidad? Otra pregunta, ¿es simplemente una simbología para expresar su admiración hacia Cristo? Como es fácil de suponer, ningún otro capítulo de la vida de Cristo ha sido más combatido que este. Y en torno a él se han tejido hipótesis de todo tipo, antes que aceptar la vertiginosa realidad del mismo. Sería imposible reseñar aquí todas esas hipótesis y por otro lado daría a estos momentos un tono apologético que ni yo deseo, ni es el mejor en una seria visión teológica. Pero un repaso a esas hipótesis más llamativas o influyentes parece imprescindible. Vamos a comenzar por las más absurdas. Citemos las de ciertos mitólogos que bajo influencia de Fraser, Salomón Reinach y otros aplicaron al tema de las teorías del comparatismo religioso, voy a decirlo así, y no vacilaron en afirmar que Cristo no existió nunca, sino que fue una encarnación más del Dios solar, con lo que su resurrección no habría sido pues otra cosa que una alusión a la subida y descenso del astro Sol por encima del horizonte. Como prueba de tan sorprendente teoría, se aporta algo tan sólido como el hecho de que se eligiera el domingo, día del sol, para los romanos como día de su reaparición. La idea es tan poco seria que no parece que se deba gastar una sola saliva en refutarla. Más seguidores ha tenido la teoría de que en realidad Cristo no murió y por tanto no resucitó. En la cruz habría tenido un simple síncope de que se habría recobrado, ¿no? Con el frío del sepulcro. Vuelto en sí, no habría tenido que hacer otra cosa que levantarse. Este muerto que se levanta habría aterrado a los soldados que custodiaban la guardia, y ya solo era necesario que sus seguidores tejieran la leyenda de una resurrección verdadera. Esta teoría, en la que todo el mundo había dejado de creer, ha vuelto a ponerse muy recientemente en candelero por el lanzamiento escandalístico de alguna obra de ciencia ficción en la que, dando por auténtica la falsa carta de Pilato a Tiberio César, que no acepta ni un solo historiador serio, se supone que Pilato era un gran admirador de Jesús y que eligió precisamente las últimas horas del viernes para crucificar a Jesús, de tal manera que poco después hubiera que retirar su cuerpo para no entrar en el sábado estando en la cruz. Gracias a esto, a este maquiavelismo de Pilato y a la influencia de José de Arimatea, Jesús habría entonces sido retirado vivo de la cruz. Luego habría huido de la tumba para ir a esconderse a Cachemira. Frente a estos sueños están todos los documentos históricos. La afirmación de la muerte de Jesús aparece no solo en los cuatro evangelios, en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19, sino en infinidad de textos aún anteriores, Hechos 2 de 25 al 32, 13 de 26 al 30, 1 Corintios 15, 3 al 5,
Colosenses capítulo 2, encontramos además que Pilato manda cerciorarse de que está muerto, que un soldado hace la última comprobación con un golpe que era suficiente para producir la muerte. Que los soldados que destruyen las piernas de los otros dos crucificados no rompen las de Jesús porque comprueban que está realmente y totalmente muerto y que se trataría de una crueldad inútil que ni los propios enemigos de Jesús sugieren la idea de que no haya muerto del todo. La mejor garantía, escribe el mismo Renan, que el historiador posee sobre un punto de esta naturaleza es el odio receloso de los enemigos de Jesús. Los judíos tenían, en verdad, demasiado interés en asegurarse de que Jesús estuviera bien muerto, bien muerto. Imaginarse que después de todo su esfuerzo en conseguir la condena de Jesús, se hubieran dejado engañar por Pilato en algo tan burdo, no tiene entonces cabida en la cabeza humana. Algo parecido hay que pensar de la hipótesis de robo del cuerpo de Jesús por sus discípulos. El origen de esta suposición lo encontramos ya en los mismos evangelios, como un rumor difundido por los judíos para invalidar la resurrección de Jesús, pero no parece que en la época siguiente tuviera mucho éxito este rumor que pronto desaparece, más para reaparecer con Samuel Reimarus y Lessing en el siglo XVIII. La hipótesis ha sido rechazada de plano por los propios seguidores de Reimarus, que veían en esta teoría una montaña de inverosimilitud. Ni los apóstoles estaban organizados para un golpe de fuerza como ese, ni contaban con ánimos para intentarlo, ni tenían la inteligencia y la astucia de realizarlo sin que los soldados se enterasen. La idea contradice todos los datos históricos de que disponemos. La crítica racionalista, con tal de negar la realidad de la resurrección, parece dispuesta, como escribe Bloomberger, a falsear todos los datos. Ha visto a los apóstoles como rayos de la guerra, como conspiradores astutos, llenos de valentía y de imaginación, que arrebataron el cadáver de Jesús para inventar mejor el hecho de la resurrección. Pero, por el contrario, en aquellos días negros, los apóstoles fueron unos cobardes, no eran absolutamente fanáticos y exaltados, sino pobre gente que se aferraba vehementemente a su pellejo y no pensaba más que en esconderse. A ver, mayor éxito han tenido las teorías que buscan la clave en lo psicológico y según las cuales los apóstoles no habrían tratado de engañar, pero habrían sido engañados por su propio favor y por su amor a Cristo. Ya en el siglo II propuso esta teoría Celso, el famoso filósofo anticristiano. Para él, la resurrección de Cristo habría nacido del cerebro enfebrecido de una mujer iluminada, Magdalena, que habría contagiado su fe a los demás apóstoles. Las apariciones no habrían sido otra cosa que alucinaciones colectivas, como han existido tantas en la historia. La teoría ha tenido éxito. Renan nos dirá muy seriamente, desarrollándola hasta el máximo, que la expectación ordinariamente crea su objeto. Lois, otra, insistirá en que el esfuerzo interior de sus almas entusiastas les podía sugerir la visión de lo que deseaban.
Otro más, Gogol, comentará que en condiciones exteriores que hay que renunciar a precisar, la fe de los apóstoles fue no solo restaurada, sino exaltada. Esa resurrección de su fe se confundió para ellos con la del Señor. Y otro más, Gigneber, resumiendo y organizando un poco toda esta teoría, nos dirá que después de la muerte del Maestro, los discípulos pensaron, creyeron que el Espíritu de Jesús no podía morir. En el estado de exaltación en que se hallaban, algunos tuvieron unas visiones. Tal tensión del deseo y de fe en el espíritu y el corazón de hombres a la vez rudos y místicos, exaltados por el sufrimiento moral, en la esperanciosa, solo tiene una conclusión lógica, y es la visión. De estas visiones surgió la creencia en la supervivencia espiritual. Luego buscaron con qué tejerla en las palabras de Cristo y en los textos del Antiguo Testamento y fabricaron una historia de la resurrección. Esto es lo que opina. Esta sería la fe de Pascua de la iglesia primitiva. Todas estas teorías están bien tejidas, pero aparte de que no aportan una sola prueba positiva de lo que suponen, se contradicen radicalmente tanto con la experiencia humana como con los datos históricos. Afirmar que la expectación crea su objeto no deja de ser simplemente una frase bonita. Claro, imaginémonos cualquiera de las pasadas guerras del mundo. ¿Acaso no esperaban triunfar los jefes nazis cuando Berlín era asediado? ¿O creó su expectación el triunfo? Si hoy un grupo de nazis nos contara que Hitler ganó la pasada guerra mundial, por muy convencido que él estuviera de ello, alguien dígame o dime, le creería. Y en niveles más pequeños, ¿no han deseado todos los hijos de la historia que sus padres no murieran? ¿Han logrado ese deseo retrasar un día sus muertes? Otra pregunta, ¿alguien cuyo padre hubiéramos visto enterrar nos convencería de que sigue viviendo por mucho que lo deseara él, por mucho que nos contara que sigue viéndole en sueños durante el día? Por otro lado, los datos históricos no nos muestran por lado ninguno una Magdalena o unos apóstoles exaltados, deseosos de convencerse a sí mismos y a los demás de la resurrección de Jesús. No se encuentran en documento alguno esa espera ansiosa ni esa fe ardiente. Al contrario, todos los datos auténticos nos muestran un grupo que ha perdido no solo la esperanza, sino casi también la fe. Un grupo desconfiado que no se convence con nada, que parte siempre de la duda, que se resiste a creer. Cristo tiene que repetir sus apariciones, debe aportar pruebas, dejarse tocar, comer con ellos para ser creído. Lo de las apariciones, como te digo, las voy a tratar en otro video. ¿Qué me han pedido? Para imaginarse esa iglesia alucinada hay que falsear todos los datos históricos. La fe de la iglesia primitiva en la resurrección es todo menos romanticismo, exaltación, locura, visionarismo. Es una fe profunda, pero serena. Una fe en la que no aparecen subjetivismos. El mismo Lois se ve obligado a confesar, Loisi, se ve obligado a confesar que los apóstoles y San Pablo no pretenden contar impresiones subjetivas, hablan de una presencia de Cristo objetiva, exterior, sensible, no de una presencia ideal y mucho menos todavía de una presencia imaginaria, no. Es decir, o se admiten los evangelios
o se niegan, pero no se pueden admitir para luego aportar interpretaciones que los vacían absolutamente, falsificándolos y que aportan soluciones que son contradichas en cada línea de las mismas fuentes que se citan. Bueno, te cuento que hoy toda problemática ha girado y se ha trasladado al meridiano que separa la fe de la historia. Y también en este punto ha sido Bultmann el más radical de los innovadores, con formulaciones que algunos repiten ahora en los púlpitos probablemente con más ingenuidad que acierto. Para el teólogo alemán, las dificultades exegéticas que objetivamente rodean las narraciones de la vida pascual de Jesús no es que sean arduas, es que son insolubles. En realidad, piensa, nada sabemos de la resurrección. Las confesiones de fe, que son esos relatos, nos hablan más de la fe de sus autores que de los hechos que cuentan. Realmente, de la resurrección, lo único que podemos saber es lo que los primeros cristianos publicaban sobre ella. Pero Bultmann da un pasito más allá, un paso más allá. No solo es que no sepamos prácticamente nada del hecho de la resurrección, es que tampoco nos interesa. Los hechos no cuentan, cuenta solo su sentido. Por ello, lo único importante es lo que la resurrección significó para los primeros cristianos y lo que debe significar hoy para ti, para mí, para nosotros. Hay que poner entre paréntesis los hechos. De la resurrección lo que importa es que da sentido a la cruz. Debemos, pues, olvidarnos de la historia y atender al mensaje que expresa. Una resurrección, piensa Bultmann, convertida en objeto de la ciencia histórica, ya de nada serviría a la fe. Debemos, pues, quedarnos solo con la fe en la resurrección y rechazar los mitos con que fue expresada. La idea de la tumba vacía, por ejemplo, es solo para Bultmann un invento apologético tardío, una leyenda que se inventó cuando la fe declinaba para suplir con pruebas a la fe. Para Bultmann, la transcripción de la resurrección en términos de experiencia cotidiana es una degradación de la fe. Es un esfuerzo por expresar con una concepción mítica del mundo la experiencia inobjetivable de la fe primitiva. Es sustituir la fe con maravillosismos. Lo único importante, piensa, de la resurrección es lo que significa para nosotros. El hecho histórico no nos interesa. Si Jesús hubiera resucitado en el sentido objetivo de que hubiera vuelto a la vida definida dentro de las categorías de este mundo, eso no significaría nada. En el mundo habría un ser vivo más, pero el hombre no habría recibido la invitación a tomar una decisión a favor de ese Dios que hace pasar de la vida a la muerte. Tendríamos un prodigio físico, no una salvación. ¿Entiendes? Si prestamos demasiada atención a la anécdota, nos olvidaremos del sentido que encierra. Estos planteamientos están hoy muy de moda y se repiten en libros y sermones. Hay otro que afirma que para un hombre moderno la única resurrección es haber experimentado que Cristo actúa en su vida. La única resurrección que nos interesa es que los cristianos de hoy se sientan responsables, depositarios de la energía resucitante de Cristo.
no puede negarse que algo de verdad existe en estos planteamientos. Escucha, una fe en la resurrección que se limitase a una aceptación del hecho de la nueva vida de Cristo, pero que ignorase el sentido de esa resurrección. De bien poco serviría, de bien poco serviría. Incluso tenemos que reconocer que en siglos pasados se acentuó casi exclusivamente el sentido apologético de la resurrección y se olvidó la fuente de vida que surgía de ella. Miles de cristianos, millones decían creer en la resurrección de Jesús, pero esto no tenía ninguna consecuencia en sus vidas. Tal vez eso debía que nuestras celebraciones de la Semana Santa concluyeran en el viernes y apenas celebraran el día de la Pascua, como si los cristianos tuvieran mucho que aprender de la muerte del Señor y poco o nada o casi nada de su resurrección. Pero si es peligrosa una resurrección sin sentido, lo sería menos un sentido sin resurrección. Al revés, ¿qué racionalidad tendría una fe que se adhiriera a nada? ¿Cómo puedo vivir el sentido de una cosa si ignoro todo sobre ella? Pregúntate eso. No solo la teología católica, sino incluso los movimientos exegéticos de última hora han reaccionado contra ese vaciamiento histórico de la fe de Bultmann. Otro más, Pannenberg, por ejemplo, y muchos otros teólogos han reaccionado contra estas teologías del significado, subrayando que sin un hecho no puede basarse su sentido. Escucha lo siguiente. Para los apóstoles, la certeza de la resurrección se expresa en la fe vivida. Pero esta fe no se encierra en la subjetividad, se deja tocar empíricamente en virtud de su misma repercusión psicológica y social. La resurrección de Jesús es histórica en la proclamación apostólica, pero, en contra de la interpretación bultmanniana, esa proclamación atestigua no solo un sentido, sino un acontecimiento que sirve de base a ese sentido. Es cierto, pues, que nosotros que no hemos visto la resurrección, que no tenemos de ella pruebas científicas en el sentido de experimentales, solo llegamos a la resurrección a través del testimonio de la fe de los primeros cristianos. Pero sabemos que esa fe no era solo un fenómeno psicológico afectivo, tenía unas bases reales, el conocimiento de un hecho que los apóstoles habían comprobado en cuanto tenía de comprobable. El cambio que la resurrección produjo en ellos no era una ilusión, era un hecho real basado en otro hecho real, la nueva vida del Cristo vencedor de la muerte. Lógicamente, la afirmación de este hecho no debe quedarse en la pura afirmación de un hecho. Esta verdad no es como la de 2 y 2 son 4, en el sentido de que después de decir que 2 y 2 son 4, yo puedo seguir viviendo lo mismo que antes de decirlo. ¿Lo comprendes? Realmente la afirmación de que Jesús ha resucitado solo se hace plenamente verdadera cuando después de afirmarlo revoluciona mi vida personal, tu vida personal. Por eso podríamos concluir que una constatación de la resurrección como un simple hecho que nada significara para nosotros no sería una verdad cristiana. Pero también podemos decir que una afirmación de la fe en la resurrección
que no se basara en la certeza de que esa resurrección es un hecho verdadero, no sería una verdad racional. Son los dos extremos los que deben ser evitados. La afirmación de la resurrección como un hecho histórico gemelo a los demás hechos históricos que nada tienen de transhistóricos, y la reducción de la fe en la resurrección a un puro subjetivismo ajeno a toda historicidad. La resurrección, ten en cuenta, es parte de la historia, pero también mucho más. Es una realidad sobrenatural que solo comprenderemos plenamente cuando la historia haya concluido. Hoy por hoy, los argumentos de los testigos que nos certifican el hecho son suficientes para hacer racional nuestra aceptación, pero solo nuestra fe, nuestra vida de esa fe pascual nos lleva a la visión completa de un hecho que sobrepasa a toda razón humana. A esta luz entendemos muy bien las vacilaciones, las oscuridades de los textos con que los apóstoles expresaron este misterio. A ellos le costaba entender y expresar la resurrección como nos sigue costando a nosotros, a ti y a mí, entenderla y expresarla. Pero la imperfección en la expresión de algo no implica que ese algo no se base en una realidad verdadera. Solo gradualmente fueron los apóstoles logrando su síntesis teológica. Solo gradualmente irá la Iglesia entendiendo y formulando este misterio y concluirá el mundo sin que hayamos logrado comprenderlo y expresarlo del todo y sin adherencias humanizadoras. Dejaríamos de ser hombres, seríamos dioses si lo lográsemos. Los evangelios son testigos claros de ese esfuerzo apostólico. En ellos vemos, como escribe Renstorff, estoy citando varios teólogos, que a los discípulos les cogió totalmente desprevenidos el que Jesús resucitara. Los evangelios, por eso dan a entender que esta resurrección caía fuera por completo de lo que los discípulos podían esperar. En las dos ideas de que ellos disponían, no había lugar alguno para una resurrección de Jesús. Por eso creyeron costosa y confusamente, por eso se expresaron al contarlo confusa y oscuramente. Solo mucho más tarde fueron entendiendo la resurrección de Jesús a la luz de toda su vida y toda su vida a la luz de esa resurrección. Como nosotros hoy, como nosotros hoy. En un siguiente video vamos a culminar ya de hablar de este tema de la resurrección. No te lo pierdas. Bendiciones.